Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Hoyos. Voy a detener el video para compartir la presentación. Discúlpenme un segundo. Por favor, les pido me confirmen una vez puedan ver mi pantalla. Sí, se ve, adelante. Perfecto, muy amables. Primero que todo, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos. Voy a iniciar agradeciendo a los organizadores del Congreso por su invitación, por su gentil invitación. Para el caso, también quiero agradecer al profesor Juan José Filgueiras, a través de quien esta invitación llega, y por supuesto a todos los asistentes. Para empezar con esta charla, quiero contarles, somos en realidad 3 personas y más adelante les contaré que somos un equipo mucho más grande. Las personas que estamos detrás de esta ponencia, es supremamente importante que hacer los reconocimientos del caso, ya que vamos a ver, esta es ese tipo de trabajos que no se hacen solos. Entonces, para empezar, quiero presentarlos a ellos también, al doctor Juan Carlos Marín, especialista en detección de enfermedades de plantas mediante huellas espectrales, a la doctora Verónica Botero, ingeniera, es actualmente la decana de la Facultad de Ingeniería en la sede de Medellín, en la Universidad Nacional Sede de Medellín, que se llama Facultad de Minas. Verónica es experta en geoinformática. Y quien les habla, Liliana Hoyos. Quiero hacer una precisión, yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia, pero en este momento y desde hace algunos años estoy radicada en la sede de Medellín. Entonces, doy inicio a esta presentación. Quiero contarles, vamos a hablar de conceptos iniciales de espectroscopía y de las aplicaciones que tiene en detección de enfermedades de plantas y las consideraciones. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de tecnologías? En mi caso, yo soy fitopatóloga, soy ingeniera agrónoma. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, las 2 personas, los 2 compañeros que me acompañan en esta presentación, pero adicionalmente que han sido las personas con las cuales hemos desarrollado la mayoría de estos trabajos. Uno es biólogo, especialista en matemáticas aplicadas a biología también, y Verónica es ingeniera. Esto hace que esta disciplina o esta área de trabajo tenga una característica, y es que tiene conocimientos de varias áreas. De tal forma que como este es un congreso de agronomía, intentaré mostrarles a ustedes desde el enfoque agronómico, sobre todo desde el enfoque de sanidad vegetal, cómo, cuánto y hasta dónde nos sirven estas tecnologías en el estado actual de desarrollo. Y esto, esto es lo que vamos a ver, unos conceptos iniciales básicos y las aplicaciones, pues donde les estoy mencionando, que es la agronomía. Hacia donde quiero dirigirme primero es hacia los conceptos iniciales de la espectroscopía de reflectancia. Lo que sucede en el caso es que hay una interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Realmente nosotros estamos, no estamos familiarizados con que haya difracción de luz o que haya interacciones en materia sólida como esta planta. Solamente lo vemos a través de prismas como materiales inertes. Sin embargo, esto es una interacción que efectivamente sucede en los seres vivos y que está mediada por su estado de desarrollo y factores bióticos y abióticos. Veamos un poquito más en detalle cómo funciona esto. El espectro electromagnético, ¿cierto? Está compuesto por ondas que son una forma de transporte de energía, ¿cierto? Y nosotros estamos familiarizados con la luz visible, que es la que tenemos justo en el centro, aquí en este círculo.
donde están el infrarrojo, el ultravioleta y aquí en el centro el espectro visible. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen este comportamiento ondulatorio y son una forma de transporte de energía. Entonces, ¿qué aplicaciones hay sobre estas? Cuando tienen una alta frecuencia, ¿cierto? Estamos hacia longitudes de ondas de 10 a la menos 16 nanómetros o metros en este caso, que es la escala que tengo aquí referenciada, y se llama radiación ionizante. Son de alta frecuencia, menor longitud de onda, son más cortas y son de alta energía. Esto es lo que utilizamos como rayos X o rayos gamma o rayos cósmicos a más alta frecuencia. Hacia este lado del espectro, entonces tenemos ondas largas o de baja frecuencia, mayor longitud de onda y baja energía. Se llama radiación no ionizante. Es la que se utiliza, por ejemplo, en los microondas. Estas ondas lo que hacen es entrar en los alimentos y poner en vibración las moléculas de agua. Se utilizan también en telefonía, son las que se utilizan en televisión y se utilizan en radio. Sin embargo, cercano aquí al espectro visible, vemos esta área que es el espectro infrarrojo. Es donde nosotros nos vamos a concentrar. Cuando la radiación electromagnética interactúa con la materia, no se absorbe totalmente. Resulta que suceden varios fenómenos. Ocurren la reflexión, dispersión, absorción, fluorescencia o fosforescencia y reacciones fotoquímicas. Miremos aquí algunas de ellas. Entonces, sucede la radiación, esta se absorbe, alguna de esta energía se refleja, otra se transmite. Si esto lo vemos dentro de una planta, ¿cierto? Entonces, hay luz que entra, una se absorbe, otra se transmite, y hay otra que se refleja. Y esa luz que se refleja está modulada por los estados del vegetal o los estados del ser vivo sobre el cual está incidiendo la radiación. Para el caso de la reflectancia o la reflexión directa, es de interés para nosotros en esta área de estudio. La absorción de energía, entonces, ocurre cuando una molécula pasa de un estado menor de energía a un estado mayor. Esa energía es la radiación y luego, como les decía, esta energía se refleja para el caso de nuestros estudios. Entonces, esa reflexión que está mediada por el estado del ser vivo, del ser inerte, donde quiera que sea que esté, dice o puede reflejar, valga la redundancia, algunos estados particulares de esa materia. Entonces, la espectrometría es cualquier medida en función de la longitud de onda o de la frecuencia, que para el caso nuestro es la reflectancia, en estos materiales. La reflectancia, entonces, la vemos señalada aquí en esta gráfica, en el eje Y, y aquí abajo en las longitudes de onda. Esta es la intensidad de la reflectancia en el eje Y en el eje X la longitud de onda. Entonces este es un ejemplo donde hay diferentes espectros específicos para cada uno de estos materiales que se están midiendo. En este caso, aquí hay diferentes plantas o algas y se está midiendo también la reflectancia del barro y la sal. Entonces vemos que los espectros son diferenciales y se constituyen de alguna forma en diferenciables o huellas diferenciantes de cada uno de estos. Bueno, entonces una vez nosotros tenemos un espectro, que es lo que estoy señalando en esta gráfica central que tiene diferentes tonos de verde, porque supongo ustedes no pueden ver cómo muevo yo el mouse, ¿o sí? No sé, me gustaría que alguien me contara si esto es posible. Si se están dando cuenta, a ver, miremos en el chat.
Ok, perfecto. Mucho más fácil aún. Gracias. Entonces, cuando tenemos los espectros aquí, ¿qué es lo que hacemos en fitopatología? ¿Qué es lo que podemos hacer en agronomía? Resulta que esos espectros pueden ser más o menos parecidos, muy similares, pero hay unas particularidades. Resulta que ellos producen unas huellas espectrales. Esas huellas espectrales son, como está definido aquí, una medida cuantitativa de las propiedades espectrales de un objeto. Vamos a ver ahorita qué significa esto. Significa que en determinado momento hay tipos de longitudes de onda que reaccionan más alto o más bajo, y esa medida cuantitativa se constituye como si fuera una huella digital de ese organismo o de ese fenómeno, y por eso es que nosotros podemos detectar enfermedades o detectar ataques de plagas o lo que sea, ¿cierto? Vamos a ver, ok. Voy a intentar poner esto en una parte donde no nos... Bueno. Resulta que la espectroscopía de reflectancia no es únicamente de uso agronómico, realmente tiene unos usos muy amplios. En medicina, para detección temprana de enfermedades, esta es una aplicación que hemos estado viendo frecuentemente para detección de parásitos, pero también en química, porque esas longitudes de onda y esas huellas espectrales que les estaba refiriendo anteriormente son únicas para ciertos estados o ciertas propiedades. Entonces es muy fácil cuando se hace una huella espectral de un elemento químico o de un compuesto detectarlo. Lo mismo en farmacéutica por la misma razón que lo anterior, o en cosméticos, pero en alimentos se puede rastrear aspectos como estados de descomposición o trazas de algunos de interés, como por ejemplo ciertos tipos de azúcares o de proteínas. También se utiliza en materiales. Por ejemplo, hay una aplicación reciente en la cual estuvo trabajando el doctor Juan Carlos, que es en la detección de maderas provenientes de árboles amenazados. Entonces, todo este tipo de usos por la huella digital o por la huella espectral que se genera a través de la reflectancia son utilizados. También se utiliza en detección de contaminantes y sustancias peligrosas, que hace referencia al primer uso químico. Y por otro lado, en agronomía, voy a mover otra vez esto. Vamos a poner aquí. En estudios ecológicos y epidemiológicos a escala de paisaje y estudios de estructura y fisiología. Cuando nosotros estamos hablando de manejo de enfermedades, entonces, ok, este va a ser un paseo con este. Nosotros tenemos para nuestras aplicaciones sistemas espectrales de infrarrojo cercano y visibles, que son los más comunes. Estos autores los han categorizado. Estas son las aplicaciones que nosotros tenemos en plantas. También tenemos fluorescencia y sistemas térmicos, y radar de apertura sintética y sistemas de equipos de detección y alcance de luz. Entonces, teniendo estas aplicaciones, discúlpenme un segundo. Estas aplicaciones son las propias de agricultura, y con estas, entonces, se pueden detectar fenómenos o cambios en el paisaje, como estamos viendo en la imagen de abajo, y es por eso que en nuestro equipo está una persona experta en este tipo de aplicaciones que les mencionaba, la doctora Botero, en geoinformática. También hacemos mediciones en fluorescencia y sistemas térmicos para aspectos fisiológicos, pero nuestro interés es este. Bien, entonces, vamos a ver cuando estamos hablando del primer tipo de aplicaciones espectrales, los sistemas en infrarrojo visible cercano, que son estos en longitudes de onda de 400 a 1000 nanómetros. También hay otros en longitudes de onda de 1000 a 2500, que son sensibles al contenido de agua,
bien sea en la planta o en el suelo. ¿Qué tienen estos de particulares? Que pueden indicar características del hábitat de la planta enferma o del ataque, cuando hay ataque de plagas, pero cuando aquí, en este primer rango de ondas, nosotros estamos detectando huellas espectrales, somos capaces de detectar enfermedades en periodos asintomáticos, que es hacia donde van dirigidas nuestras aplicaciones. Estas aplicaciones en plantas enfermas, las enfermedades son producidas por estreses bióticos o abióticos, ¿cierto? Y esto causa disturbios fisiológicos, bioquímicos, moleculares o anatómicos que inducen cambios en reflectancia. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo podemos verlo? Esta gráfica nos está indicando. Oh, cielos santos. Quitemos esto de aquí. Y esta habrá forma de quitarlo, si me pueden contar. Entonces, bueno, aquí tenemos el espectro visible y esto que estamos viendo aquí es, digamos que el comportamiento normal espectral de pigmentos de hoja de una planta. Y aquí estamos entre 400 a más o menos 700 nanómetros, algo así. Luego, a partir de estas longitudes de onda, a partir de más o menos 700 a 720 nanómetros, estamos detectando estructuras celulares. Esta es una meseta del infrarrojo cercano. Y luego aquí empiezan a detectarse a través de estas particularidades la absorción de agua. Aquí es donde esto se ve en superficies, pero también entonces se pueden detectar algunas moléculas específicas. Entonces, es importante saber que aquí en estas longitudes de onda señaladas, el factor dominante que controla la reflectancia foliar en una planta, aquí son los pigmentos, aquí entre estas longitudes de onda es la estructura celular, por eso ahorita nos vamos a concentrar aquí, y aquí el contenido de agua. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos dentro de la expectativa que podemos hacer desde drones, ¿cierto? Con este tipo de aplicaciones. Sin embargo, uno de los propósitos de esta charla es aclarar que las características espectrales o de fluorescencia térmica, en fin, tienen que pasar por un tipo de procesamiento que vamos a mencionar y que de todas formas la definición que ofrecen los satélites por la resolución de las imágenes, aún no llega a la definición que los agrónomos esperamos para detección de enfermedades. A veces los cambios en espectros no son lo suficientemente finos para poder ayudarnos a determinar qué está sucediendo en términos de sanidad vegetal en aspectos muy puntuales como un periodo asintomático de enfermedad. Vamos a ver entonces en las siguientes imágenes cómo funciona esto. Bueno, a ver si es que aquí, y si doy salir aquí me salgo de la conferencia, no, sería funesto, no voy a dejar esto quieto. Entonces, cuando estamos hablando in situ, no estamos hablando de drones y todo esto que tenemos en el imaginario con satélites, sino que estamos hablando de aplicaciones cercanas de la espectroscopía de reflectancia. Nosotros podemos hacer diagnóstico en fases presintomáticas de algunas enfermedades, que es lo que vengo diciendo reiterativamente. Esto también se hace a través de análisis térmicos o análisis de fluorescencia. En el caso nuestro lo hacemos con reflectancia. Entonces, estas técnicas que uno se pregunta, pero bueno, ¿esto para qué sirve? Las aplicaciones son básicamente una alternativa rápida y económica a los métodos actuales. Ustedes saben, la gran promesa de la biología molecular era que fueran métodos rápidos, sin embargo son métodos destructivos. Lo mismo sucede con los métodos basados en bioquímica o las huellas metabólicas o las pruebas de ELISA, donde hay destrucción, y más aún con la imagen que tenemos en el centro, que son las pruebas convencionales.
Estos métodos de detección no destruyen la muestra, son en algún punto las aplicaciones serán lo más parecido como a un lector de códigos de barra en un supermercado. Eso es lo que esperamos en algún momento, ¿será? Puedes hablar, Verónica. Verónica está aquí con nosotros. Pero no nos está viendo. Ahorita te presiono. Bueno, listo. Entonces, ya que estás aquí, bien. ¿En qué momento y cómo son importantes? Yo quiero poner un par de ejemplos que nos contextualicen estos usos. Este es el ciclo infectivo del agente causal de la cigatoca negra, ¿cierto? Nosotros tenemos un periodo, cuando se inocula la planta, aquí hay una conidia, hasta que se generan los primeros síntomas, por tenues que estos sean, esto se llama periodo de incubación, ¿cierto? El periodo de incubación se define como desde los primeros síntomas desde la inoculación hasta que están los primeros síntomas. Entonces, desde este momento, en todo este momento, el tejido estuvo sometido a cambios bioquímicos y avance de enfermedad. Es aquí cuando las medidas de control justo en este punto tienen que hacerse efectivas. ¿Qué sucede de aquí para allá? Que ya empiezan la esporulación, ya empiezan a aparecer los estados anamórficos o las conidias, o los estados teleomórficos o las ascosporas, para el caso de este patógeno. Entonces empieza la dispersión. Lo interesante es poder hacer controles en este periodo, en el periodo de incubación. Y esta es una enfermedad donde nosotros podemos ver síntomas. Bien, ¿qué pasa en enfermedades? Les voy a poner aquí como Fusarium odoratissimum o Fusarium oxysporum raza tropical 4, conocido como marchités por Fusarium en banano. Para nosotros, para la región, esta es una enfermedad devastadora, potencialmente devastadora en términos económicos y sociales, porque, por ejemplo, tanto Ecuador como Colombia, en algunas áreas Perú, Bolivia también lo hace, produce bananos, pero otros países producen también por soberanía alimentaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con esta enfermedad? A diferencia de la anterior, donde nosotros vemos los síntomas manifiestos, aquí hay una particularidad, y es que este es el ciclo de la enfermedad. Se pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí hay inoculación y hay un periodo en el cual la planta está asintomática, porque esta es una enfermedad vascular. Las enfermedades vasculares o las enfermedades sistémicas no son notorias. Cuando ya hay manifestación de síntomas es porque este inóculo ya se ha multiplicado de forma escandalosa en los tejidos, hasta que sucede la muerte. Las unidades formadoras de colonia van incrementando junto con los síntomas, pero silenciosamente. Y al contrario de las anteriores, pasa lo siguiente. El periodo de incubación es este, hasta aquí nosotros vemos los primeros síntomas, pero el periodo de latencia o multiplicación del inóculo está sucediendo antes. La latencia, quiero aclarar, es diferente a la aquiescencia, que es otro tipo de fenómeno. El riesgo aquí es que cuando el material está asintomático, nosotros hacemos movimiento de material vegetal. Esto sucede en cualquier cosa que sea atacada por enfermedades asintomáticas, no solamente Fusarium. Esto sucede para bacteriosis, esto sucede para virosis, esto sucede, por ejemplo, cuando están siendo atacadas en los cítricos por Candidatus liberibacter. Todas las enfermedades sistémicas que nosotros tenemos en vegetales son de rápida multiplicación porque nosotros somos el principal vector por una razón simple, y es que no vemos que la estamos multiplicando. Bien. De tal forma que es aquí donde este tipo de aplicaciones que discriminan bien o que detectan bien estas enfermedades tienen uso. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de métodos de detección basados en espectroscopía de reflectancia. Este es un método desarrollado desde el 2011, pero entonces ustedes dirán, bueno, y esto es magnaporte, esto es piricularia, pero pues ¿qué sentido tiene cuando ya estamos viendo los síntomas? No, aquí la idea es detectar la enfermedad cuando está así, cuando todavía está en periodo asintomático, y sabemos que podemos utilizar, por ejemplo, fungicidas sistémicos, porque sí hay sistemia, sí hay tejido vascular por donde moverse. Cuando nosotros tenemos tejido a esta instancia, ya por aquí no se puede movilizar ningún fungicida.
Entonces, para hablar de control químico. Otra cosa sería, por ejemplo, hablar de control cultural o control biológico. Pero para el caso, en el ejemplo, pues es mucho más eficiente hacerlo aquí. La gente acude precisamente a aplicaciones calendario porque no tiene herramientas para detectar la cantidad de inóculo o la respuesta de la planta ante este tipo de eventualidades. Aquí, ok, sigo trasteando con este cuadrito tan interesante. Tenemos ejemplos de diversas aplicaciones de espectroscopía de reflectancia para detectar enfermedades. Aquí tenemos enfermedades localizadas y enfermedades sistémicas. Estos métodos de detección, entonces, antes de nosotros pensar, bueno, listo, encontramos la longitud de onda, sabemos que sube y baja, en fin, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Y es aquí cuando tenemos que ser muy buenos agrónomos, pero también tenemos que tener una capacidad de cooperación alta con personas de otras disciplinas, porque sucede lo siguiente. Una única longitud de onda o un solo grupo de longitudes de onda no nos va a medir y no nos va a interpretar fenómenos como estos. Nosotros estamos viendo aquí cosas similares, manchas similares. Sin embargo, esta es micosfarela, esta es mancha cordana y esta es bipolaris, que es una enfermedad recientemente citada. Entonces, estas respuestas pueden ser muy similares. Una planta más verdecita, menos verdecita, como sea. Nosotros tenemos que estar en capacidad de detectar si hacemos control para esta, porque el control para esta no necesariamente es el mismo para esta, porque sus ciclos infectivos son diferentes. Entonces, estas son la clase de consideraciones que debemos tener. Este es un resultado, por ejemplo, que recientemente hemos obtenido. Estos son espectros de reflectancia promedio de las 4 primeras hojas en plantas de banano de la variedad Drossmiller. ¿Qué tiene de particular esta variedad? Que era la variedad que se utilizaba antes de utilizar las Cavendish, como por ejemplo el gran enano, el Valery y otros, que son las variedades comerciales ahora. Esta variedad fue devastada en varias partes del mundo por la raza tropical 1 del Fusarium. Es altamente sensible, sin embargo, pues tiene unas características organolépticas muy interesantes y de hecho sigue siendo de alto consumo en algunos de nuestros países. Entonces, si nos damos cuenta, aquí los espectros son distintos. Estas son las 4 primeras hojas. Entonces, por eso, estas características de estos espectros tenemos que promediarlas para no ir a medir como anómalo un fenómeno que es normal dentro de un vegetal. Y por otro lado, sabemos que coexisten síntomas en distintos estados de avance dentro de un mismo vegetal, que es el caso contrario aquí, donde tenemos, ¿viste qué trasteo con esta cosita? Bueno, listo aquí. Tenemos diferentes estados de clorosis. Esta es una hojita sana, pero esto, por ejemplo, sucede en una misma planta, donde hay diferentes estados de avance de la enfermedad. Los espectros cambian. ¿Cómo hacer o cómo detectar este tipo de espectros para que cuando una imagen de estas en algún momento se tome o cuando estemos haciendo lecturas sobre la planta en particular pueda detectar el fenómeno que queremos? Entonces, ok, otra vez. Tenemos aquí metodologías de preprocesamiento y análisis de los datos. Nosotros tomamos datos espectrales. En el caso, por ejemplo, de nosotros tomamos de 400 como a 1100 cada 0.5 nanómetros. Nosotros determinamos si lo tomamos cada día, cada 2 días, cada 3 días en un proceso de patogénesis y muestreamos siempre el mismo órgano. Entonces hacemos la medición espectral, se hacen ediciones de tablas y preprocesamiento. No sé si quieres, Verónica, aquí. Bien, en el preprocesamiento hay que hacer una integración de bases de datos, un reconocimiento de datos exploratorio, detección y tratamiento de datos faltantes o atípicos, los outliers, la reducción de la dimensionalidad, porque estas son matrices, ¿cómo se denominan? Matrices multidimensionales o gigantescas al término. Entonces hay que
hacer el tratamiento de estos datos hasta que haya normalización del rango de los datos. Esto es lo que se llama preprocesamiento, que es bastante dispendioso. Sin embargo, es absolutamente importante porque a partir de esto se alimentan los datos que después van a los algoritmos. Luego se hace eliminación de ruido. La eliminación de ruido no es otra cosa diferente a corrección de espectros, porque hay estímulos ambientales diferenciales en las repeticiones o en las diferentes clases de plantas. Ustedes vieron esa imagen aérea. Pueden haber sitios donde haya nivel freático más alto o donde haya asuntos de fertilidad o diferencias en crecimiento. Entonces la idea es que se pueda eliminar ese ruido ambiental y el estímulo se mida. Y después de esto viene la clasificación de las características. Las características son las variables explicativas con las cuales se alimentan los modelos de predicción, y estos son algunos de los algoritmos que son utilizados para este fin. Luego de esto sigue un análisis exploratorio de componentes principales, ya vamos a ver uno más adelante, y luego con esto se hacen modelos o de clasificación o de predicción. Y esos modelos de predicción también tienen todas estas metodologías estadísticas. Entonces, ok. Otra vez voy a mover esto. Nosotros tenemos aquí un proceso de patogénesis. En el caso, nosotros utilizamos como primer modelo tomate. Aquí está la referencia de la publicación. Este es como se aumentan las unidades formadoras de colonia durante el periodo asintomático. Más o menos transcurre de 20 a 21 días. En este caso nosotros hicimos mediciones hasta los 25 días y este es el aspecto de las hojas, ¿cierto? Entonces, el análisis nos permite clasificar, ¿cierto? Mediante esta metodología, hasta en un 100%, con un 100% de certeza, cuáles son las plantas inoculadas con Fusarium. Y además las diferenciamos de otro estímulo que, por ejemplo, en este caso es la inundación, porque los estímulos abióticos también producen, desde el punto de vista fisiológico, respuestas muy similares en las plantas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue clasificar las plantas afectadas por Fusarium, las plantas con estrés hídrico y los controles. Y ustedes ven aquí un porcentaje de clasificación del 100%. Este es un análisis de componentes principales, donde están variables fisiológicas que las utilizamos también, pero utilizamos también longitudes de onda para poder explicar o poder discriminar plantas enfermas de plantas sanas. Y este es el modelo matemático, pues, o el resultado final del análisis de componentes principales. Esto está en el artículo anterior que les mencioné. Y este otro, que está en este otro artículo, es un análisis discriminante para diagnóstico de Fusarium en periodo asintomático. Es importante anotar aquí en que este análisis discriminante puede ser, a ver, me están diciendo, permítanme un segundito, que no están viendo nada. ¿A qué te refieres, Juan? ¿Qué sucede? ¿Están viendo estas imágenes? Parece que no. Ok, ya. Sí se está viendo. Ok, listo. ¿Dónde se me quedaron? Bueno, listo. Continuemos en esta. Lo que les estoy mencionando es que aquí hay unas características importantes a notar, y es que los histogramas de frecuencia nos están diciendo que la clasificación de las variables no ocurre todo el tiempo, ocurre en días determinados con longitudes de onda determinadas. Y hay una variación temporal en la clasificación que también es importante considerar. Todos estos aspectos se suman en algo como esto. Los métodos de detección basados en espectroscopía de reflectancia necesitan y suponen desarrollos para hablar
en los cuales hay que tener en cuenta el patógeno, su identidad, su ciclo infectivo, como acabamos de mencionar. En cuanto al hospedero, las interacciones propias del patosistema, la superposición con otros patógenos y estreses bióticos, la respuesta diferencial varietal, de esa tenemos un artículo donde se muestra claramente que hay diferencias, y por supuesto la instrumentación y el análisis, para llegar a aplicaciones como estas, donde todos suponemos que con colores de verde y sin fin podemos detectar algunas cosas. Nuestro mensaje claro es que a esto tenemos que todavía alimentarle mucho más con datos y poner un poco más a punto la tecnología, porque de otra forma pues podemos llevarnos un poquito de decepciones con respecto a ella, y realmente tiene un alcance muy grande, es posible. Entonces, esto es lo que está en desarrollo. La idea aquí es que podamos contextualizarlo a nuestro medio. Hay cosas que es posible hacer en Latinoamérica. Uno piensa que estas cosas no son posibles, es posible. Como último mensaje, quiero entregarles este. Y es que en toda esta construcción es súper importante un equipo de trabajo. Yo les dije al principio de esta charla que yo no estaba sola haciendo esto, pues que detrás no solamente están los tres ponentes, Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Marín, la doctora Verónica Botero y mi persona, sino que también hay un equipo de personas que nos están ayudando desde diferentes aproximaciones. Y esto es lo que hace que este tipo de usos puedan ser posibles. Entonces, yo creo que cumpliendo con el tiempo, me permito dar agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, a Colciencias, al Ministerio de Ciencias en Colombia, a CENIBanano, que es el Centro de Investigaciones del Banano de la Asociación de Bananeros de Colombia, y reitero a la Universidad Nacional de Colombia y a todo el equipo humano que está detrás de todos estos desarrollos. Muchísimas gracias. Llévelo para que lo dejes, pero no se vayan por ahí.